Pocas veces una chimenea genera tanta atención mundial como la que está generando la chimenea del Vaticano. Pero bueno, es lo que toca. Desde luego una chimenea es sinónimo de hogar, es sinónimo de calor, es sinónimo de residencia, de estar en casa. Y justamente hoy, precisamente, se han celebrado las jornadas de difusión del decreto de viviendas de medidas urgentes en materia de vivienda por parte de la Junta de Andalucía para intentar en los próximos 5 años que en Andalucía se construyan 20.000 viviendas protegidas. Un derecho fundamental que no siempre es sencillo de alcanzar y que evidentemente siempre requiere un esfuerzo por parte de todos. Es uno de los asuntos que hoy vamos a comentar aquí en este Conexión Almería. Muy buenas noches y gracias por, como cada día, dejarnos entrar en vuestras casas para acompañaros en esta horita que nos va a llevar pues igual al comienzo del jueves, porque estamos ya prácticamente entrando en el fin de semana y quién sabe si cuando acabemos sobre las 11:30 pues alguno de vosotros o incluso alguno de nosotros nos aprovechamos para tomarnos un agüita mineral, que tampoco hay que abusar. Arrancamos, era alguno de los contenidos. Hoy ha habido además 2 visitas políticas en Almería que vamos a comentar también, y además hoy ha sido un día con mucha actividad sanitaria. Ha habido durante toda la jornada se ha realizado el maratón de donación de sangre en el pabellón Rafael Florido. Ha habido también hoy balance en el Día Mundial de la Cruz Roja de este colectivo que históricamente y mundialmente ayuda tanto, y la cuestación también del cáncer, con lo cual ya digo que ha sido hoy un día muy intenso. Pero vamos a comenzar con lo que os contaba, esas jornadas de difusión del decreto de medidas urgentes en materia de vivienda que hoy ha tenido lugar en Almería y que nos ponen en situación con el siguiente vídeo. Aunque la vivienda no es una competencia municipal, los ayuntamientos buscan soluciones a un problema que se da en prácticamente todos los núcleos poblacionales. Almería cuenta desde octubre con su Plan Municipal de Vivienda y Suelo, dividido en 10 preceptos básicos. Hemos hecho una apuesta firme por aumentar el parque de vivienda protegida o de vivienda de precio asequible. Esa previsión de construcción de viviendas que teníamos al principio 300 y vamos a llegar a 650, sabiendo que Almería va a ser una de las ciudades que más crece de Andalucía en los próximos años. Desde el Ayuntamiento también se apuesta por la rehabilitación de las viviendas vacías de la capital y por que nuevas familias se instalen en el casco histórico. Evaluando y diagnosticando el parque de viviendas que existe también ahora mismo privadas para ver si podemos intermediar para facilitarle el alquiler y la intermediación entre el propietario y la persona demandante. Tenemos también esa ayuda al alquiler para el casco histórico, hasta 250 euros para personas hasta 45 años que quieran vivir en nuestro casco histórico, y además los propietarios se le hace una reducción del 50% del IBI. Pero lo más destacado es el impulso a la modalidad del alquiler con opción a compra, la preferida por los más de 2.000 demandantes de vivienda inscritos en el registro municipal. Ahora el 41% de los demandantes nos piden que sea una vivienda de alquiler con opción a compra, así que este 25% de las viviendas que vamos a sacar, van a ser 150 próximamente, van a ir destinadas al alquiler con opción a compra. Con estas medidas, Almería es uno de los 4 municipios de la provincia destacados por la Junta por su política de vivienda, con la que la ciudad se adapta al crecimiento exponencial de su población en los próximos años. Bueno, pues vamos con nuestra mesa habitual. Esta noche quiero saludar comenzando por este lado, Ángel González, abogado. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Compañero desde el Diario de Almería, Iván Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Y José Fernández, ya ha sido esta casa ya. Buenas noches. No le he dicho cómo tenía que entrar porque sabía cómo iba, ¿no? Bueno, sí, más o menos. Bueno, arrancamos con este asunto de la vivienda. Al final es una buena iniciativa
Y necesaria también, ¿no? Al final, todo lo que sea generar mayor capacidad para la población de cara a poder acceder a esas viviendas con la protección y con la ayuda institucional, pues es importante. No sé quién quiere comenzar de todos. Iván. Bueno, yo mismo. Pues creo que en el tema de vivienda, los almerienses, en general los andaluces, tenemos la ventaja o el privilegio de ir con antelación, porque es una problemática que se ha acentuado en los últimos años muchísimo más en las grandes capitales españolas, ¿no? Hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona, ahí sí que es un problema de primera índole, ¿no? Hay miles de familias que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda porque los salarios no dan para tanto, y nosotros en esta provincia afortunadamente todavía el parque se ha ido cubriendo. Es verdad que existen dificultades, muchas familias las tienen, ¿no? Pues para afrontar lo que conlleva, ¿no? Los pagos que conlleva, pero tenemos margen, ¿no? Margen de antelación. Y creo que es buen momento para que las administraciones, ahora mismo ha cogido la batuta por competencia urbanística a nivel regional, evidentemente la Junta de Andalucía, pero es el momento de que las administraciones de manera transversal empiecen a introducir la problemática futura que vamos a tener relacionada con el acceso a la vivienda y vayan ya planteando una serie de alternativas, porque la vivienda protegida, de hecho que se presenta ahora y es un plan muy ambicioso, sigue siendo deficiente pues para las carencias que se avecinan, ¿no? Hablamos de otros problemas con las viviendas de uso turístico que están colapsando ya centros de ciudades, hablamos de problemas de que viviendas, parte del alquiler parte de ese parque de alquiler público también están detectando irregularidades en contratos ilegales, en enganches ilegales, en otra serie de actividades irregulares que también hacen que no hagan su función, no cumplan su función y privan a otras familias de tener acceso a esa vivienda. Entonces requieren, como te digo, una serie de medidas que deberían ya empezar a afrontarse desde el punto de vista de las administraciones en su conjunto, desde el Gobierno, con los fondos europeos, desde la Junta de Andalucía, evidentemente, como la competencia de la vivienda pública, y por supuesto desde cada uno de los ayuntamientos, que todos tienen su parte, ¿no?, de aportación a todo esto. Ángel. Bueno, evidentemente Almería es una ciudad en crecimiento y como ciudad en crecimiento necesita más viviendas porque viene más gente y porque además la gente también, los más valientes, se independizan y necesitan también un hogar. Que necesitamos vivienda ya lo sabemos, que se van a tomar medidas, eso nos han anunciado. Hay muchas fórmulas para que en Almería haya más vivienda, ¿no? El hecho de que hay una fórmula que está funcionando en otras ciudades y que en Almería y algunos municipios de la provincia no están teniendo la repercusión que podrían tener, que es el cambio de uso. Yo me gustaría de verdad poner aquí, traer a la mesa de debate la necesidad de flexibilizar los mecanismos para convertir un local en vivienda, porque eso también generaría mucha más oferta de vivienda y solucionaría el problema que tenemos, además de esta iniciativa que creo que va a ser muy favorable. Sobre todo también para regular la vivienda en arrendamiento, porque la posibilidad de que se pueda construir en determinados solares que tengan un uso distinto y que se pueda construir, que permitan a los promotores poder construir para que sea vivienda o incluso vivienda en régimen de alquiler, va a regular. No solo va a dar más posibilidad de tener más vivienda en régimen de alquiler y además regular los precios que tanto han subido en régimen de alquiler aquí en la provincia. José. El pasado invierno, es decir, hace unos meses, estaba viendo un informe del CIS. El CIS hay que tomárselo pues como hay que tomárselo después de todo el daño que le está haciendo el señor Tezanos. Pero venía a decir algo que se ha mantenido en los últimos meses, y es que el principal problema que perciben los españoles por encima de la política, por encima del medio ambiente, por encima del fútbol, es la vivienda. Es decir, el problema de acceder a una vivienda es algo que inquieta a millones de personas en este país, que el otro día se quedó a oscuras con gran éxito de crítica de público, por cierto. Pues las administraciones, lo decía antes Iván, las administraciones tienen que trabajar de manera conjunta para favorecer que de algún modo se facilite el acceso a la vivienda y que tener una casa, acceder a una casa, no sea una misión imposible. ¿Qué están haciendo en ese sentido las administraciones? Yo, como indicación personal, yo diría
que lo que tienen que hacer las administraciones no es prometer viviendas, sino construirlas o ayudar a que otros la construyan en buenas condiciones. Todos somos conocedores de, por ejemplo, desde el gobierno se han prometido, yo he perdido la cuenta de las viviendas que se han prometido. Si hay alguien que me está viendo desde una vivienda hecha por el gobierno, que me salude, pero no se puede dar el caso porque no hay ese tipo de viviendas. Las viviendas no se prometen, insisto, las viviendas se construyen. ¿Qué está haciendo el ayuntamiento? El Ayuntamiento de Almería no tiene competencia a la hora de legislar ni regular, pero sin embargo, hace ya cerca de 20 años, me parece, creó una empresa municipal, Almería 21, que está ayudando a hacer realidad ese proyecto. En todos estos años, si no me equivoco, han sido 17 promociones de viviendas en distintas zonas de la ciudad, con un total más de 1.000 casas. Más de 1.000 casas quiere decir más de 1.000 proyectos de futuro que se han puesto en marcha. No que los ponga en marcha el ayuntamiento, sino que el ayuntamiento de algún modo facilita, acerca el acceso, sobre todo a personas más jóvenes, a iniciar ese proyecto de futuro y de vida, a independizarse, como decía Ángel, los más valientes. Bueno, pues dar un empujón a esos valientes, ayudarles, acercarles a una casa. ¿Es suficiente con eso? Pues naturalmente que no. Hace falta tomar otro tipo de medidas que están al margen de las posibilidades de los ayuntamientos, que es establecer los mecanismos que permitan que el suelo no sea un artículo de lujo y que se puedan construir más viviendas. Con un orden, con unas calidades, con unos criterios, pero hacer que se puedan hacer más promociones de vivienda. Hay gente que está en contra de esto que estoy diciendo. Yo creo que es la mejor manera de hacerlo. Hay otros que, por ejemplo, opinan que lo que hay que hacer con las viviendas es ir buscando las viviendas que están vacías y o bien ocuparlas o regalarlas o forzar a los propietarios a que las entreguen en unos alquileres. Yo no comparto ese punto de vista, que en todos los países donde se ha puesto en marcha pues no ha funcionado especialmente bien. Pero bueno, lo que hablábamos al principio, este decreto este paquete de medidas de la Junta de Andalucía, pues viene en ese sentido, en esa dirección de ayudar a que las personas, especialmente los más jóvenes, puedan irse de casa, que es una cosa muy razonable. Posiblemente me estén oyendo ahora mismo muchos padres que dicen, este tío lleva más razón que un santo, y estén mirando por el rabillo del ojo al niño o a la niña, que ya no son niños ni niñas, precisamente. Y que estará mirando el móvil y no le hará caso, pero bueno. También. Bueno, yo creo también, hablando de la vivienda, ¿no? Hablamos de la administración, y yo ni mucho menos no voy a ser favorable a una serie de políticas intervencionistas por parte del Estado, de las administraciones, pero creo que el foco, y si miramos con perspectiva, también debemos abrirlo al sector inmobiliario, al sector de las promociones, porque es verdad que evidentemente han venido de una crisis, de una situación muy difícil en la que se han tenido que reinventar, se han tenido que reciclar, pero la política de vivienda llega un momento en el que el precio no tiene techo. Entonces ha llegado un momento en el que promoción tras promoción, y yo que vivo en la Vega de acá, por ejemplo, lo estoy viviendo porque estoy viendo los precios que hay, se nos ha ido de las manos, ¿no? Son precios totalmente desorbitados y siempre hay una familia, ¿no?, que puede acceder a ella. Entonces, si el metro de suelo, el metro cuadrado de suelo, es un artículo de lujo, acaba repercutiendo evidentemente en que la vivienda luego también lo sea, porque estamos hablando de precios de 400.000 euros, ¿no? Que eso era impensable para el que se compraba antes un piso por 10 millones de pesetas o por 5, ¿no? Sí, estamos hablando incluso por 2. En, ¿no? Almería dices qué barbaridad. Sí, pero no, bueno, es que estoy centrando el tema en Almería porque cuando vemos los vídeos de las inmobiliarias de Madrid, que te están metiendo un zulo por no sé cuántos miles de euros, y dices, pero esto se nos ha ido de las manos, yo recomiendo, o incluso con la cama detrás del armario, ¿no?, que la sacan y yo la recomiendo pero todo lo contrario. No voy a decir marcas ni firmas, sí, pero hay inmobiliarias que venden pisos en Madrid y te hablan de 6 millones de euros, como quien dice, a ver si llevo suelto. Es maravilloso. Bueno, porque es verdad que están atrayendo, sobre todo Madrid, por eso decía que hay que diferenciar el debate, está trayendo inversión extranjera muy potente. Naturalmente. Entonces, evidentemente tienen su nicho de mercado que no es el nuestro, ¿no? Pero nosotros aquí también tenemos que, las administraciones, tenemos que sentarnos con el sector y con los promotores y decir, mira, vamos a agilizar los trámites, vamos a facilitar una serie de rebajas para que vosotros podáis construir a un precio menor,
pero eso que se repercuta en el precio final. Porque si yo te accedo a un suelo a un precio muy bueno dentro de una clasificación, ¿no?, de una zona residencial y demás, y tú luego la estás vendiendo, como te decía, a 300 o 400.000 euros, al final no estamos solucionando nada, estamos construyendo por construir. Sí. Y es verdad que déficit de vivienda como tal no hay. Hay promociones que todavía tienen, ¿no? Zonas determinadas se agotan, sí, pero todavía sigue habiendo mercado. Entonces hay que implicar al sector inmobiliario y que ellos también sean conscientes de que si se benefician de una serie de medidas y de trámites como los que quiere fomentar ahora la VPO de la Junta, pues también ellos tienen que repercutirlo en el precio final. Sí. Justamente el nombre de las jornadas de hoy es medidas urgentes en materia de vivienda, ya lleva el elemento urgente, o sea, entendemos que es algo que se tiene que hacer de inmediato. ¿En qué consisten estas medidas, tal y como ha comentado esta mañana Dolores Martínez, que es la delegada de Fomento? Pues en ampliar la oferta de solares para el uso residencial protegido, autorizar una mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinan a VPO, esa vivienda de protección oficial, crear una bolsa de suelo por parte de los ayuntamientos y también incluir promociones residenciales en la unidad aceleradora de proyectos, ¿no? Esta UAP, que en el caso del Ayuntamiento de Almería también se ha puesto en marcha. Bueno, si lleva ese carácter de urgente, pues habrá que confiar en que sea algo realmente urgente y ágil, ¿no, Ángel? Es que además he leído que podría ser dentro de esa medida urgente a tomar también la posibilidad de subvencionar, incluso hasta con una cantidad a cargo de los fondos. También he leído Next Generation, corregirme si no son los correctos, de por cada vivienda que saque un promotor privado con precio limitado o un arrendamiento con un precio máximo, una subvención por vivienda construida. Eso es muy interesante porque el problema que nos estamos encontrando y que yo estoy detectando en la VPO es que el precio, oye, también el precio está ya, es verdad que ha subido el precio del suelo, que ha subido el precio de la construcción, los materiales, pero es que el precio ya es complicado para muchas familias. Entonces hay que buscar otras fórmulas alternativas, hay que incentivar a los promotores para que construyan, hay que subvencionarlos para que den esa vivienda en arrendamiento. Creo que así es más efectivo. Y yo metería aquí, a lo mejor no es el momento porque realmente son las medidas y es esta medida urgente y esta iniciativa de la Administración para este tipo de vivienda. Pero hay una fórmula que no se está llevando a cabo con la eficacia que podría llevarse. Y todavía no estamos encontrando con que hay muchos fondos de inversión y muchos bancos que tienen unos paquetes tremendos de viviendas que están vacías o que están pendientes de ejecución. Y hay un mecanismo procesal en el que el ejecutado hipotecario podría, en el caso de que el banco vendiera a un fondo de inversión su vivienda a un fondo de inversión o a un tercero particular, no vivienda sino el crédito, podría extinguirlo pagando lo mismo que ha pagado el fondo. Esto al final se ha quedado como en un cajón muy pequeñito, en unos números muy cláusulos, en el que en muy pocas ocasiones se puede llevar a cabo, ¿no? Porque el crédito tiene que ser litigioso, tiene que ser un crédito determinado, pero si eso se ampliara, si se flexibilizara esa posibilidad, muchos deudores hipotecarios podrían acceder a recuperar, pagando ese crédito, a recuperar su propia vivienda antes de que al final se lo quede un fondo que al final lo ejecuta, está parado, tiene ocupa y lo vende después a otras empresas inversoras que hacen un mal uso del mismo. Ojo con esto. Por si no lo he entendido bien, porque yo esto de números lo llevo a regular, ya lo digo, así que yo no sé vosotros, pero yo los números a mí, 2 más 2 me suelen salir 8. ¿Quiere decir que esa tramitación legal que comentabas, Ángel, significa que en un caso, por poner un ejemplo, ¿no? Yo tengo mi casa con una hipoteca de, vamos a hacerlo redondo para que sea más fácil, de 100.000 euros, del cual he pagado 30.000, me quedan 70.000 y al final es embargada, ¿no? Pierdo ya ese control y pasa al banco. El banco la pone en ese proceso que al final suele ser una subasta, o no sé cuál es el proceso. Una ejecución hipotecaria. Teóricamente hablamos de que eran 70.000 la cantidad que faltaba, pero al final esa cantidad por la que un tercero o un fondo de inversión se la queda, pues pueden ser 40 o 50.000 o 30.000. Ojo, no que se la queda. Bueno, no que se la queda en subasta. Adquiere, no se realiza el crédito. Adquiere el crédito. El crédito. Porque lo compra con una serie de. Pero adquiere el crédito, pero no el total. Es decir, si el crédito es de 70, lo adquiere por menos. Adquiere el crédito de 70
puede reclamar la totalidad de la deuda, pero lo compra por una décima parte, por ejemplo. Vale. Y es ahí donde entonces entra esa misma persona hipotecada. Es ahí donde en teoría el deudor podría decir, oiga usted, si ha cedido mi préstamo, la deuda mía la ha cedido a un tercero en la décima parte, deme usted la posibilidad de que por esa décima parte yo salve y extinga mi crédito. Eso existe legalmente, pero está tan encorsetado en unas condiciones muy difíciles de poder ejecutarlo que no se lleva a cabo. Porque el crédito tiene que ser litigioso, es decir, tiene que estar desarrollándose judicialmente con una oposición efectiva, no simplemente con una ejecución hipotecaria. Tiene que ser un crédito. Por lo general, cuando se hacen estas transmisiones de crédito, son en bloques, en lotes, y entonces no se puede individualizar el precio. Son 5 o 10. Claro, y después hay que disponer del dinero. Y claro, una persona que no ha tenido para pagar su hipoteca, ¿de dónde va a disponer el dinero? Pero si eso se flexibilizara, si se diera la oportunidad, en lugar de que se lucren fondos de inversión o terceras empresas, las que llaman buitre, de esos créditos, pudiera dar la oportunidad al propio deudor para que pudiera justificadamente, no porque haya dejado de pagar porque haya querido, sino justificadamente no haya podido pagar, poder recuperar esa vivienda, quizá ahí solventaríamos algunas situaciones que en el despacho se dan y de hecho nosotros les damos solución. Bueno, no sé si la sabíais vosotros esa opción. Sí, bueno, hay esa opción y bueno, hay otras opciones incluso que están ofreciendo los bancos, como que la persona que tiene la deuda, sobre todo si es mayor, ¿no? Hablando ya de la tercera edad, se mantenga en la vivienda hasta que fallezca y en ese momento vuelve a recuperar la propiedad del banco, ¿no? Hay una serie de fórmulas, ¿no? La propiedad esa. La hipoteca inversa. Esa. Sí, exactamente, la hipoteca inversa, ¿no? Exacto. Son fórmulas que se anuncian desgraciadamente... y oyes el anuncio, dices, que esto está muy bien pensado, qué gran solución. Digo, bueno, esto está rompiendo muchas familias en este momento. Bueno, sí. Desgraciadamente ha sonado más en los años atrás, ¿no? Hemos venido de una crisis económica, evidentemente ha habido muchas familias que no han podido pagar la hipoteca y todo ese tipo de fórmulas, ¿no? La que él comentaba, esta que decía, pues se han tenido que poner sobre la mesa porque no llegaban, ¿no? Los sueldos, los trabajos se habían perdido, ¿no? Y evidentemente, y lo citaba él al principio, también hay que trabajar mucho en el tema del arrendamiento. Evidentemente, en la provincia de Almería, y estamos viendo como el parque de vivienda pública de la Junta cada vez lo está fomentando más, pero no acaba de calar. Entonces también hay que ver esos patrones, ¿no? Trabajar más sobre todo el arrendamiento con opción a compra, ir viendo la posibilidad de que la gente opte por esa opción de habitacional, porque precisamente en el articulado de esta ley, que sigue, eso sí lo he podido ver, te aclaran que el 76% de los hogares andaluces se constituyen sobre una vivienda en propiedad. Es decir, solamente habría un 24% de personas que a la hora de formar una familia deciden, lo hacen a través del alquiler. Entonces, si estamos fomentando un parque de viviendas en alquiler, pero la gente quiere tenerlas en propiedad, pues ahí también se produce, ¿no? un desencuentro, ¿no? Un desencuentro, cultural. Claro, evidentemente, que hay que abordar. Lo del piso y el coche es una cuestión cultural sí. que está muy acentrada en España. Pero en otros países de nuestro entorno hay familias, hay personas de nuestra provecta edad que llevan toda la vida viviendo de alquiler y lo toman con una naturalidad extraordinaria. Y en España, bueno, no sé si las nuevas generaciones acabarán viéndolo de otra manera, pero desde pequeño hemos visto, se nos ha dicho lo de comprar una casa, tu casa, tengo ya mi casa, he comprado mi casa, ya me puedo morir tranquilo. Bueno, hay otras maneras de afrontarlo y quizá esa opción de vivienda en alquiler que te permite pues eso, independizarse, que es una cuestión también que cambia el modelo de sociedad. Hace 30 años o 40 años la gente salía de su casa rápidamente. Ahora a lo mejor hay mucha gente, insisto, no quiero personalizar, pero a lo mejor mucha gente que me está viendo ahora y dice, ay, hijo mío, si aprendieras de lo que dicen por la tele. Facilitar que un alquiler con derecho a compra sea la opción para independizarse, que es muy importante. Es decir, tan importante como nos decían a nosotros de niños que era comprar una casa, es muy importante también abandonar la casa de tus padres, que incluso estoy convencido que mejorará la relación con tus padres. Hoy José viene con la bandera de la independencia familiar. Sí, yo lo hice muy joven y una grandísima decisión, pero apoyada en los dos extremos, ¿sabes? Muy bien.
Sí. Bueno, pues por cierto, hemos hablado de las 20.000 viviendas protegidas que en los próximos 5 años quiere construir con estas medidas urgentes la Junta de Andalucía. En el caso del Ayuntamiento de Almería, hoy explicaba la alcaldesa María del Mar Vázquez que la previsión inicial eran 300 y ahora ya esa cantidad se ha duplicado, José. Sí, lo de 300 viviendas formaba parte del compromiso en el programa electoral. Lo conozco bien. Eran 300 viviendas. Sin embargo, pues el desarrollo de la actividad de la empresa municipal que mencionaba antes, Almería 21, ha permitido establecer un horizonte de construcción que duplica incluso un poquito más el número de 300 viviendas. Al margen de las cuestiones electorales, las cuestiones de programática y tal, es una buena noticia que se facilite acceso a vivienda a mayor número de personas, porque, insisto, detrás de cada piso, detrás de cada dúplex, detrás de cada vivienda, hay un proyecto que se pone en marcha y eso es muy positivo para la sociedad. Pues son casi las 11 de la noche, así que ¿os parece que hagamos una pequeña pausa para ver los comercios y los establecimientos comerciales que nos acompañan cada noche aquí en Interalmería Televisión y que seguro que os van a dar ideas, pues igual no para esta noche ya, porque es un poco tarde, pero igual para mañana o para la próxima semana? Así que es un momento extraordinario para hacer un alto en el camino y enseguida continuar en nuestro Conexión Almería esta noche de jueves.